Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jesús Daniel Picos González y hoy nuestro equipo presentará el tema de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, la cual este es un recuerdo traumático para los estudiantes y maestros que pudieron sobrevivir a esa terrible hazaña. Y no solo para ellos, sino para todo casi México, es un recuerdo traumático que quisiéramos olvidar y que nunca hubiera pasado. Para que sepan más del tema y les interese más, les daré una pequeña introducción sobre lo que fue la matanza de Tlatelolco el día 2 de octubre de 1968. En la Ciudad de México fue donde se estaban realizando las manifestaciones pacíficas y allí fue cuando ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 o 400 personas que estaban en ese lugar. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y por el grupo paramilitar Batallón Olimpia. En contra fue una manifestación pacífica. En ese mismo periodo, las manifestaciones, dos bengalas fueron lanzadas al aire para dar la señal al Batallón Olimpia para empezar a disparar indiscriminadamente contra todos los estudiantes. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad. Preparados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año caracterizado por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante el periodo y por la planificación detallada y alto grado de entretenimiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes y en este movimiento quienes exigen que los responsables se les juzgue por genocidio. La matanza ocupa un lugar traumático en la memoria colectiva de México. Todo esto pasó en las vísperas de los Juegos Olímpicos del 19. Miles de estudiantes se reunieron para un mitin pasivo. A lo largo de ese mismo día, cientos de ellos murieron por producto de balas del ejército mexicano. Fue una masacre planificada y ejecutada a sangre fría. Gracias. Hola, mi nombre es Brian Félix Tapia y soy del grupo 22 y vengo a presentar los antecedentes de la matanza de Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco ocurrió durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz en 1968. En dicho periodo o época, el régimen de Díaz Ordaz comenzó a ser penetrado por los intereses políticos y económicos, así como el poder de las grandes empresas nacionales y extranjeras. El Díaz Ordaz no aceptaba ninguna crítica, por lo cual, por lo cual estaba cerrado esta, y esto, él no aceptaba ninguna crítica, ya sea de afuera o de adentro. En tal época ocurrieron distintos movimientos sociales, los cuales cuestionaban al presidente Díaz Ordaz en aquella época. Algunos sucesos que ocurrieron en tal año, en 1968, fueron, por ejemplo, el 22 de julio, en el cual un pleito entre estudiantes de las vocaciones 2 y 5 y una prepa de la Ciudad de México fue detenido por el cuerpo de granaderos. 4 días después, el 26 de julio, se organizaron dos manifestaciones, una a favor de la Revolución Cubana y otra en contra del abuso de las autoridades. Después, el 29 de julio, un bazucazo destruyó la puerta de la Prepa 1 y la primera intervención del cuerpo de granaderos se convirtió en asunto nacional, debido a que salieron 400 heridos y más de 1000 detenidos. En dicho día de 29 de julio, la Ciudad de México fue calmada por las autoridades previo a los Juegos Olímpicos que se dieron el 12 de octubre. Después, el 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros, organizó una manifestación en la cual 3 días después se
se pedía la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, la liberación de los presos políticos y además la desaparición del cuerpo de granaderos. Y ya por último, lo que ocurrió fue el 2 de octubre, que fue la matanza de Tlatelolco, como forma de recesión o forma de detener un movimiento estudiantil que por parte del gobierno, que para detener un movimiento estudiantil organizado por estudiantes, profesores, y este fue detenido por el gobierno de una manera muy violenta. Y por último, para concluir, yo considero que esta matanza no debió ocurrir, debido a que el gobierno pudo tener una respuesta diferente a esta manifestación, por lo cual podía haber escuchado qué era lo que se pedía o buscar una solución al problema de una forma que no fuera con violencia. Por tal motivo, además también se podía, si se hubieran escuchado algunas manifestaciones como las que mencioné que ocurrieron antes de esta, o sea, del 2 de octubre, también puede ser que en esas manifestaciones, si se hubieran resuelto, puede que esta ni siquiera se haya organizado o hubiera ocurrido porque no tendría un motivo. Por lo cual había muchas formas de resolver dicho conflicto evitando que ocurriera esta masacre de la matanza de Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco. ¿Cómo sucedió? El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. Se ha podido demostrar a partir de las causas y consecuencias que puede provocar el movimiento estudiantil de 1968. Fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y del IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue ocurrido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno mexicano, en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El crimen fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia y el ejército mexicano en contra de una manifestación pacífica convocada por Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Según lo dicho por sí mismo en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. Debido a la acción gubernamental al pretender ocultar información, no se ha logrado esclarecer exactamente la cantidad oficial de asesinatos, heridos, desaparecidos y encarcelados. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero las investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas y responsabilizan directamente el Estado mexicano. Este fue un hecho histórico que marcó la vida de muchas personas y familias inocentes al tratar de defender sus derechos ocultos ante la ley. Al realizar su manifestación fueron atacados. Llegué a la conclusión de que se me hizo muy injusto lo que pasó con los estudiantes, de cómo el gobierno pudo hacer eso solo para quedar bien a nivel nacional, ya que días después sería la inauguración de los Juegos Olímpicos. Esto aún no se olvida y existen muchos que piensan igual que aquellos estudiantes asesinados el día 2 de octubre. Fue una matanza horrible, solo por exigir lo que nos pertenece. Todo este problema se dio por el autoritarismo del gobernador Gustavo Díaz Ordaz. Esto fue todo de mi parte, gracias. Mi nombre es Ana Emilia Buenos Azueta. Junto a mis compañeros estamos hablando de la matanza de Tlatelolco. Para concluir el tema, yo les voy a dar a conocer las consecuencias de este acontecimiento. Para analizar esto es muy importante tomar en cuenta el contexto y la historia de México, que ya fue mencionada entre antecedentes y su desarrollo. Esto fue una explosión política que dejó una gran huella en el país. Es evidente que el movimiento cristal
social que hubo hacia el gobierno mexicano como consecuencia de lo acontecido, la llegada de un nuevo presidente para cambiar a Gustavo Ordaz, Luis Echeverría, trajo aparejada una serie de cambios internos. El presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad acusaba de la matanza, la masacre de los estudiantes. Los estudiantes fueron quienes inauguraron algo nunca antes visto. Los estudiantes fueron los que llevaron la voz en contra de las autoridades. Entonces, la violencia y la represión por parte del Estado no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. Hay otra consecuencia del 68, que es la que ya les mencioné, que me refiero al trauma de la masacre de Tlatelolco y cómo fue procesada por los estudiantes de aquella época. Las balas del ejército y la policía no dañaron solo los cuerpos de los asistentes del mitin del 2 de octubre, sino también destruyeron los sueños, las actitudes, las ideas, las expectativas que se tenían toda una generación de estudiantes. Tlatelolco hizo volar en pedazos la confianza de los estudiantes en el orden legal, en la democracia de las instituciones, la Revolución Mexicana, y en lugar de esos valores y creencias les creó en ellos un vacío, un rencor desesperado, un odio, un coraje, que lo único que podía hacer era caer delirio y locura. Bueno, la brutal matanza de Tlatelolco, gracias a ello, pues pareció darles la razón y contribuyó a reafirmar a los grupos que México vivía un momento pre-revolucionario. Desde 1970, la guerrilla empezó a atraer la atención de muchos jóvenes, jóvenes inteligentes, jóvenes solidarios, generosos, que de un momento a otro decidieron dejarlo todo, su estabilidad, sus amigos, su bienestar, etc., para meterse a una aventura que eventualmente les iba a quitar la vida. Pues bueno, habría que preguntarnos seriamente ¿cuál fue el precio que México pagó por la consumación de la masacre de Tlatelolco? Preguntarnos cuánto daño nos hizo y nos sigue haciendo. Las balas del ejército en Tlatelolco acabaron con un sueño y nos metieron en una pesadilla. Pues las balas del ejército acabaron con todo, sepultaron de golpe la fe de los estudiantes que prevalecía en la ley, que prevalecía en la razón, en la confianza de que se vivía en un orden civilizado, que el gobierno de una u otra forma cedería o otorgaría. Pero estas mismas balas inauguraron una ola de violencia tremenda, la cual se llenó de irracionalidad, de barbaridad, de ilegalidad, de todo. Y de alguna manera está siendo presente en el México actual y que constituye el mayor obstáculo para que salgamos del abismo en el que nos encontramos. El movimiento estudiantil inició en julio y terminó en una masacre estudiantil que a 52 años de sucedida no se murió. Pues bueno, creo que es todo lo que les puedo dar, lo que yo les puedo decir como estudiante, que fue algo